¿Cómo están, queridos hermanos? Continuando con nuestras exposiciones acerca de religión y teología, en esta oportunidad nos toca hablar acerca de tres grandes personajes que han cambiado la historia de la humanidad en los últimos 2500 años. Estoy hablando de Buda, estoy hablando de Jesús y de Muhammad, más conocido como Mahoma en el mundo de habla hispana. Gracias a estos tres personajes la humanidad ha cambiado en los últimos 2500 años. El budismo, que es el más antiguo, data de hace 2500 años con Siddhartha Gautama, su fundador. Ellos tienen algo de 600 o 700 millones de seguidores en todo el mundo y está creciendo, se está esparciendo por todo el mundo gracias a la tecnología y a la comunicación que hoy en día tenemos, que es mucho más fácil que en la antigüedad. El otro personaje es Jesús. Acá en el mundo de Occidente estamos viviendo la era cristiana, estamos en el año 2025 de la era cristiana. El cristianismo es la religión más grande del mundo, con más de 2000 millones de seguidores. Y la otra religión es el Islam, con el profeta Muhammad, fundado hace 1400 años. Es la segunda religión más grande del mundo y ellos son alrededor de 1800 millones de personas en todo el mundo, y el Islam se está expandiendo, está creciendo, está llegando a Europa, ha llegado acá a América y está en un proceso de expansión. De esos tres personajes voy a hablar, hermanos, voy a hacer un pequeño comparativo de su vida, de su obra, del legado que cada uno de ellos ha dejado. Bueno, ¿qué les puedo decir? Para empezar con Buda y Jesús, que son los dos personajes más antiguos. Ustedes sabrán que Buda y Jesús han dejado un legado muy importante, han cambiado la humanidad solamente con el poder de la palabra. Ellos no han usado la violencia, ellos no han formado ejércitos, ellos no se han metido con el poder político, ellos no han usado el dinero para comprar conciencias. Entonces, lo único que ellos han usado ha sido la palabra, el convencimiento, la oratoria, el carisma. Me imagino que han tenido, ellos habrán sido personajes muy carismáticos. Y son personajes de verdad admirables. Yo admiro demasiado tanto a Buda como a Jesús. Muy aparte que no esté de acuerdo con sus enseñanzas, pero el respeto para esos dos personajes es inmenso de parte mía. Se puede juntar todo el dinero del mundo, todas las riquezas del mundo, el dinero, el oro, diamantes, cualquier cosa preciosa, juntarlos y aún así no se puede combatir con eso a las enseñanzas de Buda ni de Jesús. No hay ningún dinero en el mundo que pueda combatir las enseñanzas tanto de Buda como de Jesús. A ellos, para combatir a ellos o para desvirtuar sus enseñanzas o para reformar sus enseñanzas, se tiene que usar sus mismas armas. Y ellos han usado, como ya lo repito, el poder de la palabra. Su arma más poderosa de ellos ha sido el convencimiento, la palabra. Como ustedes saben, el arma más poderosa del universo es la palabra. No existe armamento, misil, bomba, cañón o cualquier tipo de instrumento bélico que sirva para matar, que el humano pueda inventar. No existe nada de eso que pueda combatir las enseñanzas de Buda y de Jesús. Ustedes sabrán que el arma más poderosa del universo es el convencimiento, la palabra. Con las armas, con los misiles, con los cañones, con las bombas, llegará la paz, pero una paz efímera, que durará unos años, unas décadas. Pero cuando uno usa el poder de la palabra, puede traer la paz que puede durar miles de años, como es el caso de Buda y de Jesús, ¿verdad? Con sus palabras, su palabra tanto de Jesús y de Buda siguen vigentes hasta hoy en día. Eso es lo que vamos a hacer, vamos a hablar de ellos, vamos a hablar de lo que ellos han enseñado y vamos a ver si estamos de acuerdo o no, si sus enseñanzas están vigentes o ya no. Y el otro personaje es Muhammad o Mahoma. Él sí armó su ejército, él se mezcló con el poder político, mató miles de personas con su ejército y de esa manera hizo crecer la religión del Islam, implantó el Islam en toda Arabia, unificó todas las religiones que existían en su época y
se expandió. Después de su muerte, sus seguidores de Muhammad aplicaron las mismas técnicas que él hizo, matar gente, invadieron otros países, otros reinos para imponer el Islam a punta de espada. Algunas pocas comunidades se habrán convertido al Islam de manera pacífica, pero la mayoría de ellos fue por la fuerza. Llegaron al norte de África por la espada, llegaron a España por la espada, se fueron a la India por la espada. Y ahora en la actualidad pretenden hacer lo mismo por la fuerza. Como ustedes sabrán, el Islam está creciendo y está invadiendo Europa, ha llegado acá a América y en algún momento va a estallar el conflicto contra el Islam, porque ellos van a tratar de imponer a la fuerza su religión. Pero para eso nosotros hemos llegado, hermanos, nosotros hemos llegado para traer la reforma islámica. Nosotros creemos en Alá, nosotros creemos en Alá, somos seguidores de Alá. Pero la forma como nosotros seguimos a Alá es con la paz, trayendo nuevas enseñanzas, trayendo nueva forma de religión. Entonces la reforma islámica, la reforma budista, la reforma cristiana ha llegado, señores. Bueno, eso es a manera de introducción. Ahora voy a hablar sobre cada uno de los tres, voy a hacer un comparativo. Bueno, hermanos, vamos a empezar con la concepción divina de cada uno de ellos. Primero, Buda, la concepción divina de Buda. Se dice que para que Buda nazca, antes que quede embarazada su mamá, soñó que un elefante blanco vino y se le posó en su vientre. Entonces eso fue un presagio de que iba a nacer un personaje muy importante. Buda nació sin dolores de parto y una vez al nacer dio 7 pasos y proclamó su grandeza, diciendo que yo soy el enviado para salvar a la humanidad. Lógicamente que no ha sido cierto eso, porque ya eso ya es folclore, tradiciones o leyendas que sus seguidores se lo atribuyen a Buda, ¿no? Para decir que ha tenido una concepción divina, que un ser fuera de lo común. Lo mismo con Jesús. Jesús también tuvo una concepción divina, ¿no? A todos nosotros nos han enseñado que Jesús fue producto del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo bajó y le dijo a María: bienaventurado seas sobre todas las mujeres y bendito el vientre que tú llevas, y quedó embarazada María sin que José se entere. También eso es mentira, ¿no? Jesús habrá tenido papá y mamá terrenales, igual que como todos nosotros. Por ahí los judíos dicen que Jesús no tuvo papá y que María le fue infiel a José, y un montón de historias que se inventan, ¿no? No estoy para hablar de eso, pero se dice que también Jesús tuvo concepción divina, y ahora nosotros que estamos acá en la realidad, o sea, nosotros no creemos en esas cosas, no creemos. Tanto Buda y Jesús han tenido papá y mamá como cualquier terrenal común y corriente como nosotros. Ya los actos de su vida y que posterior ya sus seguidores lo hayan deificado es cosa diferente. Y el nacimiento de Mahoma sí nació de papá, mamá, no tuvo una concepción divina. Más bien Mahoma, antes que él nazca, su papá falleció. Después de niñito estuvo al cuidado de su abuelo, que también falleció cuando Mahoma creo que tenía 5 o 6 años, y de ahí pasó al cuidado de su tío. Su tío era comerciante y lo adoptó a Mahoma, y con Mahoma se dedicaron a hacer el comercio en toda su zona. Entonces eso me imagino que le habrá ayudado a Mahoma a andar en caravanas comerciales para tocar o tener contacto con las diversas religiones de su época, ¿no? El cristianismo y el judaísmo. Y él era árabe. Entonces en esos sus viajes de caravana habrá aprendido, y me imagino que habrá tenido algún tutor que le enseñó sobre el Antiguo Testamento, los evangelios y todo eso, y para que posteriormente Mahoma tenga sus propias ideas reformistas de teología. Segundo, ¿qué pasó después de nacer? La adoración de los sabios. Buda, después de nacer, llegaron los sabios a adorar a Buda, y uno de ellos dijo que este señor o va a ser un gran rey, un rey muy importante, o va a ser un ser iluminado que va a cambiar la historia. Entonces, así dijo el sabio, y motivo por el cual su papá de Buda, como él quería que su hijo sea el continuador de su reino, lo encerró y no le hizo no le hizo conocer la realidad, ¿no? Le hizo vivir dentro de lujos. Así se dice que pasó. Después Jesús
Cuando Jesús nació, los magos del Oriente llegaron y le rindieron homenaje, pleitesía, según la Biblia. No dice, en la Biblia no dice cuántos fueron, solo dice que fueron magos de Oriente, pero ya la tradición dice que fueron 3 magos, ¿no? Melchor, Gaspar y Baltasar. Eso ya son las tradiciones cristianas, ya que llegaron a adorarlo. Y Mahoma cuando nació nadie lo adoró, a nadie se enteró de que nació. Solamente ya posteriormente sus seguidores dijeron de que Dios le curó el corazón, o sea, Dios vino y bajó y le sacó las impurezas del corazón, le operó el corazón cuando Mahoma era niño. Le sacó la parte oscura del corazón, es por eso que Mahoma nunca fue tentado por el diablo. Eso también no es cierto, ¿no? Todo eso son leyendas, son historias generadas por los seguidores de Mahoma. Después, la niñez de cada uno de ellos. Buda vivió en un palacio, era hijo de un rey, y el rey no quería que Buda conozca las vicisitudes del mundo exterior y lo hizo vivir en un palacio para que no se enterara del mundo exterior, lo hizo vivir dentro del lujo. Así se dice en las leyendas de Buda. No creo que también haya sido, yo tampoco creo que haya sido así, pero así está escrito en las leyendas. La niñez de Jesús vivió con José María, creo que huyeron a Egipto porque Herodes quería matarlo. Y tampoco hay registros históricos de que Herodes haya querido matar a Jesús, pero se dice que huyó a Egipto. Después regresaron de Egipto y está escrito en los evangelios de que Jesús a los 12 años se perdió y lo encontraron en la sinagoga debatiendo con los rabinos, ¿no? Y donde Jesús mostraba su tremenda inteligencia. Bueno, de que Jesús ha sido muy inteligente, eso sí, habrá sido demasiado inteligente Jesús, tanto Jesús, Buda y Mahoma han sido demasiado inteligentes como para que ellos puedan instalar nuevas formas, nuevas enseñanzas teológicas. Y la niñez de Mahoma la pasó, como ya dije, con su familia, con su tío que era comerciante, viajando en caravanas y aprendiendo tanto del negocio como de las costumbres religiosas del pueblo donde iba. Se dice que Mahoma era analfabeto, que no sabía leer ni escribir, pero ser analfabeto pues no te quita lo inteligente, ¿no? Yo todavía he conocido gente analfabeta que era comerciante, que apenas podían hacer operaciones matemáticas lo necesario para cumplir con el negocio. Sí he conocido analfabetos todavía en mi época. Así es, hermanos. Bueno, después de la niñez pasamos ya a su etapa de adultos de cada uno de ellos, su iluminación o el inicio de su ministerio. ¿Cómo Buda inició su ministerio? Se cuenta, las leyendas dicen de que a los 29 años Buda vivía rodeado de lujos dentro del palacio y llegó a tener su hijo y su mujer y en un momento de esos, por algún accidente, salió fuera del palacio y se encontró con las vicisitudes de la vida, con todas las desgracias, con la muerte, se encontró con la vejez, se encontró con la pobreza y con la enfermedad. Entonces eso fue motivo para que Buda se escape del palacio y busque la iluminación, busque el sentido de la vida y el porqué del sufrimiento. Y se fue ahí al campo a ser alumno de maestros y después por su cuenta, ya como vio que los maestros no llenaban sus expectativas, por su cuenta fue y buscó la iluminación a los 35 años. Entonces Buda, después de lograr la iluminación, se puso a enseñar el Dharma. El Dharma para nosotros sería las enseñanzas de bien, las leyes universales, las leyes cósmicas, o sea, todo lo positivo que la humanidad puede aprender. Eso es el Dharma. Entonces Buda se puso a enseñar el Dharma. También enseñó las 4 nobles verdades, enseñó el camino óctuple. Fundó la Sangha. A Buda no enseñó rituales, estaba en contra de los rituales, estaba en contra de los sacrificios de animales, y Buda fue un reformador, ¿no? y enseñó durante casi toda su vida. Buda murió a los 80 años. Fundó la Sangha, que es la comunidad monástica.
Entonces Jesús, ¿cómo empezó su ministerio Jesús? Jesús, todos sabemos que a los 30 años Jesús fue bautizado por Juan el Bautista y duró 3 años su ministerio, hasta los 33 años, cuando fue ajusticiado, fue llevado a juicio y condenado a muerte, ¿no? Así cuentan los evangelios, la historia de Jesús. Solamente duró 3 años luego del ministerio de Jesús. Yo no creo que haya durado 3 años, para mí que ha durado un poco más. Ahora, ¿cómo fue la iluminación de Mahoma o cómo inició Mahoma su ministerio? A los 40 años, cuando él era comerciante, se había casado con una mujer mayor que él. Mahoma se dice que empezó a recibir revelaciones y que el ángel Gabriel le dictó el Corán en una cueva. Entonces Mahoma siempre se iba a una cueva a meditar y es ahí donde el ángel Gabriel le dictó el Corán, a los 40 años. Entonces desde esa edad él empezó a predicar el Islam y a crear una nueva religión. Y Mahoma falleció a los 62 años, creo. O sea, le duró como 22 años su ministerio. Ahora sobre los milagros. La tradición dice que los 3 personajes hicieron milagros. Buda también hizo milagros. Se dice que para demostrar que él era el escogido, el enviado, se multiplicó en varios. No sé, como una nube de agua, y en esa nube de agua Buda, aparecieron varios Budas. Dicen, ¿no? Después dicen que Buda tuvo una victoria sobre Mara. Mara era el demonio. Para los budistas Mara es el demonio, ¿no? Una especie de Satanás como que conocemos nosotros. Tuvo una victoria sobre Mara, porque Mara, cuando Buda se iluminó, Mara se enojó demasiado que le envió flechas. Y Buda hizo que esas flechas se conviertan en pétalos de rosa. Entonces, en vez que le caigan flechas, le cayeron pétalos de rosas. También Mara envió a sus hijas hermosas para seducir a Buda. Y Buda tampoco cayó ante la tentación. Entonces eso fue la victoria sobre el demonio Mara de Buda. Entonces eso también es considerado como un milagro. Después se dice que Buda caminaba sobre el agua. También se dice que Buda te leía el pensamiento. O sea, tú estabas ahí y Buda ya sabía lo que tú ibas a decir. Así dicen las tradiciones, ¿no? Y levitaba, se dice que también Buda levitaba. Y la forma como enseñaba el Dharma también se considera como un milagro de Buda, porque ellos decían, oh, este hombre cómo enseña, cómo habla. Entonces eso no es natural en una persona, ese es un milagro. Entonces decían que la forma de enseñar de Buda ya era un milagro. Ahora, pasemos a los milagros de Jesús. Está redactado en los evangelios pues que Jesús resucitaba muertos, curaba enfermos, andaba sobre el agua, ordenaba que el mar se calme, que el clima cambie. ¿Qué más hacía? Convertía el agua en vino. ¿Qué más hacía? Alimentaba a miles de personas. Entonces, así se habla de Jesús, ¿no? Yo no creo que haya sido así, solamente como son tradiciones. Así como a Buda le atribuyen milagros, a Jesús también le atribuyeron milagros, ¿no? Y lo mismo pasa con Mahoma. Mahoma también se dice que hizo milagros y todavía más espectaculares. Se dice que Mahoma partió la luna en 2. Cuando sus detractores fueron y querían matarlo y dijeron, demuéstranos que tú eres el profeta, el enviado de Dios. Entonces Mahoma se puso a rezar y la luna se partió en 2, una luna para un lado y la mitad de la luna para el otro lado, y la mitad de las lunas estaban así, alumbrando, dice, y después se juntaron, ¿ya? Entonces, ¿quién va a creer en eso, no? Pero se dice que cuando sus opositores de Mahoma vieron que la luna se había partido en 2, sí es cierto, tú eres el enviado de Dios, y se unieron a la caravana, a la religión de Mahoma. Después se dice que Mahoma en el desierto, su ejército estaba con sed y no tenían agua para tomar ni para lavarse, para las abluciones, y Mahoma ordena, le sale agua de la mano, ya tomen agua, ¿no? Imagínate. Después otro milagro de Mahoma, dicen que en sí el Corán
ya es un milagro, ¿no? Porque es una revelación de Dios a través del ángel Gabriel, eso ya es un milagro. De por sí el libro del Corán es un milagro según ellos. Para mí no es ningún milagro porque ese libro está lleno de odio, lleno de violencia, y el Corán es el libro más violento junto a la Biblia. Ambos libros son los libros violentos que necesariamente tenemos que dejar de creer en esos libros para que la humanidad cambie. Tanto la Biblia como el Corán tienen que dejar de creerse porque hay mucha guerra trae esos libros, mucha muerte. Por culpa de esos dos libros vivimos en muerte, guerras. Necesariamente tenemos que dejar de creer en esos dos libros. Entonces se dice que el Corán es un milagro, ¿no? Después, otro milagro que le atribuyen a Mahoma es que él viajó en un caballo alado desde la Meca a Jerusalén y de Jerusalén al séptimo cielo. ¿Ya? Nada de eso es cierto, hermanos. No hay que creer. Ya no estamos viviendo en esas épocas antiguas donde la gente era demasiado supersticiosa. Ya no está. Ahora la gente ya no es muy supersticiosa. La gente se está volviendo agnóstica. Por culpa de estas enseñanzas de esos libros arcaicos, la gente se está volviendo agnóstico. Entonces, pero para eso hemos llegado nosotros, para traer una reforma religiosa. Ya no tenemos por qué estar creyendo en humanos que tienen poderes sobrenaturales y estar diciéndoles que son enviados de Dios, hijos de Dios, que son superiores a los dioses, o nada de eso, que mesías, profetas. No, nada de eso, señores. Todo eso tiene que cambiar. ¿Ya? Después pasemos a otro tema, la muerte. ¿Cómo llegó la muerte a cada uno de esos tres personajes? Buda murió a los 80 años, se dicen que de un problema gastrointestinal, que uno de sus cocineros comió algo que le cayó mal a todo el grupo y a Buda le cayó mal y falleció, ¿no? Y Buda no le echó la culpa a nadie, dijo, ha llegado mi hora, me tengo que ir, y murió Buda, sí. Y sus seguidores fundaron el budismo. Entonces, Buda tuvo una muerte natural, digamos, ¿no? Como cualquier persona. La muerte de Jesús, todos sabemos que fue crucificado por alborotador, por creérsela a Dios. Él se autoproclamó Dios, lo cual es una ofensa a Dios, y los judíos no les gustó eso y lo llevaron a juicio. Los romanos lo condenaron y dicen que murió en la cruz. Para mí no murió en la cruz. Para mí Jesús, ya hablé sobre Jesús, cómo murió hace tiempo atrás, hablé sobre un video. Para mí Jesús no murió en la cruz. Lo bajaron desmayado, curaron sus heridas y se puso a caminar. ¿Ya? Eso fue el destino de Jesús. Pero los evangelios dicen que Jesús murió crucificado y después se fue al cielo. La muerte de Mahoma fue a los 62 o 63 años, producto de un envenenamiento. Entonces, como Mahoma era un criminal, él iba y te decía, conviértete a mi religión. No quiero. Muerto. Te doy un plazo, ¿no? Para que te conviertas. Ya, y como no se convenció, vencido el plazo, espada. Y los musulmanes celebran eso, ¿no? Entonces, se dice que fue a una comunidad judía que había en su pueblo y le dijeron, ¿se convierten a mi religión o por las buenas? Nada. Por las malas, nada. Ya, espada. Los mató a todos los judíos de esa zona. Entonces, una de las judías, una de las que se salvó de esa matanza, fue y envenenó a Mahoma, a Muhammad. Y Muhammad dijo, mujer, ¿por qué lo has hecho? Recuerda lo que has hecho con mi familia. Esa es la razón. Entonces Mahoma murió. Y antes de Mahoma creo que también murió su adjunto de Mahoma. Entonces eso fue la muerte de Mahoma, producto de envenenamiento en venganza por los crímenes que había cometido. Bueno, hermanos, hemos repasado así brevemente la vida y obra de cada uno de ellos y cuál fue su destino final. Y ahora vamos a ahondar acerca de sus enseñanzas principales de cada uno de ellos. Primero, ¿qué enseñó Buda? ¿Qué legado nos dejó Buda? Buda, él era un reformador, era un rebelde. Él pertenecía a una casta de los guerreros y entonces la casta de los brahmanes que están superior a ellos decían, tú y tu familia me tienen que rendir pleitesía a nosotros los brahmanes. Entonces a Buda no le gustaba eso. ¿Por qué tengo que rendir pleitesía a personas iguales como yo, como cualquiera? Entonces Buda dijo, acá conmigo no va eso. Yo
no existe las castas, el sistema de castas hindú, no existe, todos somos iguales. Y aceptó a todo el mundo en su religión. Empezó a formar las comunidades monásticas, la sangha que le dicen. Entonces Buda enseñó el Dharma, enseñó las 4 nobles verdades. Entonces la primera verdad que es, la primera noble verdad de Buda es que existe el sufrimiento, que nosotros hemos venido a este mundo a sufrir. Y es verdad, hemos venido a este mundo a sufrir porque tenemos que trabajar para poder vivir. Tenemos que ganarnos el pan de cada día y el conseguir el pan de cada día a veces nos trae problemas. Nos metemos en problemas con la finalidad de poder llevar el sustento a nuestro hogar. Entonces eso para Buda era un sufrimiento, porque la gente sufre, ¿no? Entonces la condición del ser humano es sufrir. Después también voy a hablar sobre el origen del mal en el futuro. ¿Ya? Después dijo, pero ¿y por qué sufrimos? La segunda noble verdad, nosotros sufrimos por el deseo, por el egoísmo, la codicia. Entonces, debido a esos factores, el ser humano sufre. Entonces, la tercera noble verdad es, hay una manera de escaparse del sufrimiento. Entonces, y la manera de escaparse de ese sufrimiento es llegando al nirvana, obteniendo la iluminación. Esa es la tercera noble verdad. Y la cuarta noble verdad nos dice que para llegar a la iluminación hay un camino óctuple, 8 senderos, 8 enseñanzas para poder llegar a la iluminación. Después Buda nos enseñó que no existe texto divino, libros sagrados. Tampoco Buda estaba de acuerdo en que existan libros sagrados. Mira, hace 2500 años Buda ya decía que no existe libro sagrado. Y yo ahora, en la actualidad, predico, en todos los videos que he estado predicando con anterioridad, he dicho que no existe libro sagrado. Y Buda ya lo había dicho hace 2500 años. Buda estaba en contra del sacrificio de los animales. Buda estaba en contra de los rituales. Todas esas cosas decía que no sirven, que no es necesario para poder llegar a la iluminación, para poder llegar al nirvana. Si el problema del sufrimiento de la humanidad es el deseo, es el ego, entonces hay que suprimir, eliminar el ego y el deseo. Solo así nosotros podemos alcanzar el nirvana. Eso eran las enseñanzas de Buda. Las enseñanzas de Jesús. Las enseñanzas de Jesús son simples. Jesús enseñaba el amor al prójimo y el amor a Dios Todopoderoso. Él decía, amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero esas enseñanzas ya estaban en el Antiguo Testamento. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, ahí dice que está escrito donde dice que amarás a Dios sobre todas las cosas. Entonces Jesús no es que se haya copiado, sino que Jesús lo recogió, ¿no? Me imagino que habrá leído Jesús y le habrá dicho, este mandamiento para mí es el principal y lo voy a recoger y lo voy a divulgar. ¿Ya? La otra enseñanza es el amor al prójimo, que dice amar a los demás como a uno mismo. Esa enseñanza también ya estaba en el Antiguo Testamento, o sea, no es nuevo lo que Jesús predicó, sino que, como vuelvo a repetir, Jesús lo tomó, lo recogió y lo divulgó. Habrá dicho, pues esos 2 mandamientos, el amor a Dios y el amor al prójimo, son los mandamientos principales. El amor al prójimo está en Levítico capítulo 19, versículo 18, ustedes lo pueden revisar. Después Jesús enseñó buscar el reino de Dios, Jesús enseñó la justicia interior y la humildad del corazón también enseñó Jesús. Pero lo malo es que Jesús se endiosó, él mismo dijo ser Dios, él dijo ser yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Entonces, palabras demasiado soberbias, lleno de soberbia. Pero eso fueron las enseñanzas de Jesús. ¿Cuáles fueron las enseñanzas de Mahoma? Mahoma enseñó un solo Dios universal. Habrá leído pues el Antiguo Testamento y los Evangelios, y también se habrá enterado de que Jesús se proclamó Dios y dijo, ¿cómo es posible que una persona se proclame Dios? Eso no es así. Y él dijo, no existe hijo de Dios, acá existe un solo Dios universal que es Alá, o el mismo Dios de la Biblia, porque Mahoma creía en la Biblia, en el Antiguo Testamento, porque los musulmanes dicen ser descendientes de Ismael, el hermano de Isaac, hijo de Abraham. Entonces ellos también son descendientes de la línea profética, ¿no? De Adán, Eva, Noé, Abraham, Isaac, Ismael. Entonces Ismael fue el fundador, fue
patriarca de todos los musulmanes. Ellos dicen que Adán construyó la primera cabaña en la historia de la humanidad, que estaba en la Kaaba, en la Meca. Entonces Ismael y Abraham reconstruyeron la Meca. Entonces la Meca es el centro del universo para ellos. Bueno, ese según creencias antiguas, ¿no? Todos sabemos de que los profetas bíblicos no han existido y que la Biblia está plagado de mitos. Todo lo que enseña la Biblia es mito. Por eso la Biblia no puede ser palabra de Dios. Son mitos que nos han enseñado, unas creencias, unas versiones de cómo se ha creado la humanidad, como tantas versiones que hay. Entonces, Mahoma enseñaba un solo Dios universal y los 5 pilares que son, ¿no? Un solo Dios universal y que Mahoma es su profeta, su último enviado, y que después de Mahoma ya todo se acaba, ya nadie más viene y viene el fin del mundo, ¿no? El fin del mundo que nunca va a llegar, porque nosotros predicamos otra forma de destino del alma. Después decía que hacer la oración 5 veces al día. Después decía Mahoma hay que dar ¿cómo se llama? El diezmo o la propina, la limosna. El ayuno durante el mes de Ramadán y alguna vez en tu vida tienes que ir a la Meca a peregrinar, porque ellos piensan que la Meca es el centro del universo y que todo musulmán tiene que ir a peregrinar a la Meca, ¿no? Porque es el centro del universo, ahí está Dios, ahí está la Kaaba, ahí hay una piedra negra, la piedra fundacional, le dicen, ¿no? Todo eso pues es folclore, es netamente folclore. Dios no puede tener un lugar dentro del universo, en un determinado planeta. Eso era porque se creía que el planeta era el centro del universo y que no había más vida fuera de nuestro planeta, pero ahora pues con la ciencia, con el avance y todo eso, pues nosotros no somos el centro de nada, ¿no? Somos un rincón del universo, un rincón en evolución del universo, ¿no? Y en algún momento nuestro planeta Tierra será devorado por el Sol. No sé, eso es lo que dice la ciencia, ¿no? Que el Sol va a devorarnos al planeta Tierra. Y así es, hermanos. Otro tema. Ahora, ¿qué otras enseñanzas nos dejaron esos 3 personajes? ¿Cuál es el concepto de Dios y del Ser Supremo? Para Buda no existía Dios, a Buda no le interesaba o no quería filosofar o hacer teología acerca de la existencia de Dios. Él decía, no, que el universo existe por la eternidad y así se queda. Y a nosotros no nos interesa quién creó el universo, no nos interesa nada de eso. Lo único que nos interesa es lograr la iluminación y eliminar el ego, el deseo para poder alcanzar el nirvana. Eso era lo que Buda predicaba, ¿ya? ¿Y cuál es el concepto de Dios para Jesucristo? Jesucristo predicaba el mismo Dios del Antiguo Testamento, a Jehová, a Yahvé, pero él ya se magnificaba, él decía, yo soy Dios, ¿no? yo mismo soy, ¿no? Tienes que creer en mí para que seas salvo, y si no crees en mí, al infierno, ¿no? Ya Jesús también ya exageró demasiado, no está correcto eso que se autoproclame Dios. Nadie se puede autoproclamar Dios. Todos nosotros podemos venir y decir que traemos nuevas enseñanzas o nuevas formas de creer en Dios y cómo rezar a Dios, ¿no? No sé, bueno, yo no he venido a enseñar rituales, pero nosotros venimos con nuestras nuevas enseñanzas acerca de cómo nosotros creemos que es Dios, pero jamás imposible podríamos decir que nosotros somos Dios o que equivalente de Dios o el avatar de Dios, no, nada de eso. Todos tenemos que predicar la nueva religión con la humildad que se necesita, Y bueno, ¿cuál es el concepto de Ser Supremo de Mahoma, ¿no? ¿Qué idea tenía Mahoma acerca de Dios? Mahoma también predicaba al mismo Dios de la Biblia, o ellos le llaman Alá, es el mismo Dios del Antiguo Testamento, ¿ya? Y él fue un poco más humilde en decir, bueno, yo soy el mensajero de Alá. Pero también se decía, pues nadie es superior a mí, después de Alá soy yo soy el mensajero, y todo el mundo se tiene que unir a mi religión aceptando de que yo soy el líder y que yo soy el mensajero de Dios. Así decía Muhammad Mahoma, ¿no? Él tenía el concepto de un solo Dios universal, y está correcto, ¿no? Existe un solo Dios universal. Después, hermanos, ¿qué nos enseñaban Buda, Jesús y Mahoma acerca del camino espiritual? Buda decía que tú no necesitas salvador, ni mediador, ni otra persona que interceda por ti. Buda decía que tu salvación está dentro de ti. Tú mismo eres necesario de tu iluminación. Dentro de tú mismo apagas el deseo, el egoísmo, la codicia y logras la iluminación. Nadie más puede
trabajar por ti. Eso era lo que enseñaba Buda, el Buda primigenio. Después ya vinieron otras ramas budistas que modificaron o reinterpretaron las enseñanzas de Buda, ¿no? El camino espiritual para Jesús decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. O sea, él decía que todo aquel que quiere ser salvo tiene que creer en él. No hay otra persona en la historia de la humanidad que pueda salvarte. El único que te salva es Jesús. Y él mismo lo decía así en vida, ¿no? Demasiada soberbia. Entonces eso no es cierto, eso no es cierto. Yo estoy de acuerdo en que para llegar a Dios y tu propia salvación eres tú mismo, eres tú y tu entrega con Dios, con la oración. Eso es, tú no necesitas de nadie, de ningún ser externo que te salve. Tú eres el único que te puede salvar con tus propios actos, con tu propia creencia en Dios. Buda no enseñó sobre Dios, eso fue el error de Buda, no creía en Dios, él predicaba otra cosa, él decía que no es necesario pensar en eso. Entonces, eso fue el error de Buda. Jesús ya se creía a Dios. Y el camino espiritual para Mahoma era pues creer en él, creer en los 5 pilares de fe, convertirte al Islam, y solo así tu alma se puede salvar, ¿no? Ese era el camino espiritual según Mahoma. Mahoma no fue tan, digamos, tan espiritual, tan místico. Él era más guerrero. Él decía: existe una sola religión y la religión es Alá, y yo soy su mensajero y todo el mundo tiene que aceptarlo. Del que no acepta, le volamos la cabeza. Y eso quieren seguir haciendo los musulmanes hoy en día. La vida después de la muerte. Para el budismo, para Buda, no existe vida después de la muerte. Ellos dicen: eres acá y ahora. Es tu responsabilidad lograr tu iluminación y llegar al nirvana. Ellos no enseñaban de que existe vida detrás de la muerte. Ellos enseñaban de que tienes que lograr la liberación y llegar al nirvana, pero no está bien claro, no está bien, bien claro ese tema del nirvana, porque hay nirvana y hay paranirvana. Entonces, la iluminación en vida, cuando tú te iluminas en vida, estás en el nirvana terrenal, ahorita en cuerpo presente, ¿no? ¿Ya? Pero al fallecer pasas al paranirvana. Entonces, esas enseñanzas en el Buda no está claro, hay discusiones en que unos dicen sí, otros dicen que no, otros dicen que según las corrientes budistas. Entonces, la vida después de la muerte, supuestamente tú después de morir en el budismo pasas al paranirvana. Entonces, Buda ahorita está en el paranirvana. Dicen, ¿no? Dicen que Buda está en el paranirvana y que en vida, cuando Buda vivía, estaba en el nirvana. ¿Por qué? Porque estaba iluminado. Entonces, todas las personas que nosotros lleguemos a iluminación, ¿no? Supuestamente lleguemos a la iluminación, vamos a entrar al nirvana en vida, y al fallecer vamos a pasar al paranirvana. Más o menos eso es lo que enseña el budismo, pero como digo, no es del consenso general de todas las ramas del budismo. La vida después de la muerte para el cristianismo, Jesús mismo enseñaba, ¿no? De acá al paraíso o al infierno, ¿no? Incluso Jesús, cuando estaba crucificado, le dijo a uno de los malhechores, le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Así le dijo. Y a los malos los mandaba al infierno. Ahí está escrito en los evangelios, ¿no? El que no cree en mí, al infierno, y el que cree en mí, a la salvación eterna. Entonces, eso es lo que enseñaba Jesús, ¿no? La resurrección y la vida eterna. El concepto de vida después de la muerte para los musulmanes es lo mismo que enseña el Antiguo Testamento y los evangelios. Según el Islam, todos vamos a resucitar en el día del juicio final, pero ahora, al morir, pasamos en un estado de espera. Estamos ahí en nuestra tumba, en estado de espera hasta el día del juicio final. En el día del juicio final todo el mundo va a resucitar y vamos a ser enviados al infierno o al paraíso, de acuerdo con lo que enseña el Corán, que es lo mismo que... El Corán en realidad es una copia de los evangelios. El Corán no es ninguna revelación divina. Mahoma pues pensaba, creía y hablaba, ¿no? Pero todo era en función a lo que enseñaba la Biblia y los evangelios. Lo mismo, dándole la vuelta, ¿no? Y eso no es ninguna revelación divina. La misma Biblia no es revelación divina. Si Mahoma en vida hubiese tenido contacto con las religiones orientales, otro hubiera sido su prédica, diferente hubiera sido su prédica, ¿no? Mahoma nunca llegó
en sus caravanas comerciales a China, a la India. Si él hubiese llegado ahí, él hubiera predicado otra forma de religión. Él hubiera hecho un mix entre todas las religiones que él pudo tener a su alcance, pero solamente tuvo alcance la religión del judaísmo y del cristianismo, y en función a eso él lo reformuló y sacó el Corán. ¿Ya? Ahora, hermanos, otro punto, hermanos. ¿Cuáles eran las finanzas de cada uno de ellos? ¿De qué vivían durante su ministerio, durante su prédica? Esos tres personajes. ¿De qué vivía Buda? Se dice que Buda vivía de la limosna, de la caridad, andaban por las calles predicando y pidiendo caridad, y la gente los apoyaba con las cosas, proveyéndoles comida, alojamiento. A veces también les daban dinero, limosna, ¿no? Como ahora viven las comunidades monásticas, ¿no? Reciben donaciones del público laico, y me imagino que recibirían buenas donaciones, ¿no? Para que puedan Buda vivir más de 35 años o 45 años, ¿no? Predicando. Andaba de pueblo en pueblo enseñando el Dharma. De eso se dice que vivía Buda. Pero Buda también fue hijo de un rey. Entonces, donde él iba, pues se presentaba como hijo de rey. Decían, oye, mira, ahí está Buda, el iluminado, el hijo del rey. Entonces, decir que es hijo del rey o decir que es un príncipe nada más le abría todas las puertas, ¿no? Y me imagino que le recibían con grandes agasajos, le recibían con grandes donaciones o ofrendas. Me imagino que Buda pasaba así, ¿no? Decir que es un hijo del rey, iba de reino en reino, le decían, oye, está viniendo el príncipe tal, que ahora es un religioso, un iluminado. Bueno, hay que acogerlo, ¿no? A lo grande, con pompas y todo eso. Me imagino que Buda ha vivido así, entonces Buda no ha pasado necesidades. Ahora, ¿cuál era la finanza de Jesús? ¿De qué se mantenía Jesús durante sus 3 años de ministerio? De algo tuvo que haber vivido Jesús. Se dice que en la antigüedad era común, en su época de Jesús era común ver ahí a predicadores, a personas religiosas andando predicando por la calle en caravanas. Jesús habrá sido uno de ellos, ¿no? Habrá armado su caravana con sus seguidores y habrá ido de pueblo en pueblo predicando. Pero dicen que vivía de la limosna, de la caridad. Algunas personas llegaban a un pueblo y le daban alojamiento, comida y todo eso. Otras versiones dicen que el tesorero principal de Jesús fue Judas. Él llevaba todas las cuentas de todo lo que recaudaban, de las limosnas, las propinas que recibirían. También se dice que en el Evangelio de Lucas habla de que había unas mujeres que sostenían a Jesús. María Magdalena, Juana, la mujer de Chuza, que era el intendente de Herodes, Susana y otras mujeres de poder adquisitivo que le ayudaban a Jesús con sus bienes. O sea, eran mujeres que tenían buena posición económica, adineradas, y que apoyaban a Jesús en su ministerio. Así está redactado en el Evangelio de Lucas. Yo me imagino que también Jesús andaba ahí con su gente, por ahí recibiendo limosnas de la caridad, no para ser millonario, sino para que pueda sustentarse durante esos 3 años. Supongo, ¿no? No se sabe cuál fue el oficio de Jesús. En los evangelios no dicen a qué se dedicaba, pero sí hablan de que su papá José, o su papá adoptivo, José, era carpintero, y por lo tanto Jesús también debió haber sido carpintero como su padre adoptivo. Hay otra versión ahí, si ustedes revisan los evangelios en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 1 al 25, ahí habla sobre la muerte de Ananías y su mujer Zafira, por cómo murieron. Según está escrito ahí en el Evangelio de Hechos de los Apóstoles, se dice de que era por la venta de un terreno. Vendieron un terreno a favor de la causa, han sido sus seguidores, con Pedro a la cabeza. Estaban, me imagino, haciendo colectas, estaban para que crezca pues económicamente, ¿no?
dice que habían vendido un terreno a favor de los seguidores de Jesús. Y que cuando Pedro llegó le reclamó a Ananías, oye, ¿cuánto te ha costado el terreno? Y él le dio un monto. Y dijo, ¿por qué me mientes? Eso te ha costado el doble. ¿Por qué estás escondiendo la mitad? Eso no le gusta a Dios. Y muere Ananías al instante. Según los evangelios dice que Ananías cayó muerto. No dice cómo murió, que si lo acuchillaron o cayó una fuerza divina del cielo, pero cayó muerto. Después llega su mujer Zafira y lo mismo, le hacen el interrogatorio y ella también miente y también muere. En los evangelios no dice explícitamente que Pedro fue el que los asesinó, pero obra de Dios no es eso, porque Dios, ustedes saben que Dios no necesita dinero, no necesita de propiedades, no necesita hacerse de iglesias, catedrales, monasterios, cúpulas, mezquitas y cualquier otro nombre que le puedan llamar. Dios no necesita de eso. Entonces quien mató a Ananías en realidad fue Pedro, cegado por la codicia, por la avaricia. ¿Ya? Desde ahí nomás ya los seguidores de Jesús estaban ya metiéndose en cosas turbias con el dinero, y producto de esa avaricia lo mató Pedro a Ananías, porque Dios no puede hacer eso. Cuando tú le preguntas eso a un cristiano, a un fanático cristiano, y le haces ver eso, lee y dice, no, eso lo mató Dios, porque supuestamente Ananías tenía que haber hecho la voluntad de Dios, y Dios lo mató, ¿no? Por el Espíritu Santo cayó muerto. No, eso no es así. Quien lo mató fue Pedro. Pedro, cegado por la codicia, por la avaricia, mató a Ananías y a su mujer por dinero. Y es así como se movían las finanzas después de la muerte de Jesús. Yo no creo que Jesús en vida haya permitido eso, ¿no? Porque los evangelios no hablan de eso. Pero ya sus seguidores, después de que Jesús ya no esté con ellos, han empezado a armarse, a organizarse, así de una manera organizada para sacar dinero, ganar dinero, para pedir colaboraciones, todo eso. Entonces, hermanos, lean ustedes el Hechos de los Apóstoles y ustedes mismos juzguen. Ya. Ahora, pasamos a Mahoma. ¿Cuál eran las finanzas de Mahoma? Mahoma igualito. Supuestamente Mahoma se casó con una comerciante adinerada, entonces de la pobreza o de lo que como estaba pasó a ser un hombre ya pudiente, ya no pasaba carencias Mahoma, pero después cuando empezó su ministerio a los 40 años, se dice que su mujer, Yadira creo que se llama, ella fue su soporte tanto emocional como económico. Y de ahí me imagino que Mahoma, o Muhammad, porque los musulmanes cuando uno le dice Mahoma se ofenden, porque nosotros estamos acostumbrados a decirle Mahoma, ¿no? Es que así nos han enseñado desde que me enteré que existía el Islam. Y Mahoma armó su ejército, empezó a saquear, a pedir botines de guerra, entonces empezó a acumular riquezas para él. Entonces incluso está escrito en el Corán donde dice que todas las recompensas o los botines de guerra son para Dios y para su profeta. Pero ellos lo limpian y dicen, pues no, que Mahoma fue un hombre que vivió en la pobreza, que era bueno, que todo lo que tenía lo repartía con los demás. Como ustedes entenderán, cada seguidor de alguna religión trata de limpiar o de santificar a su líder, ¿no? En este caso Muhammad. Muhammad no ha sido un buen ejemplo ni como esposo, ni como hombre, ni como predicador, ni nada. El hecho que haya matado a mucha gente nomás ya lo descalifica de todo, y además que se haya casado con menores de edad. Entonces ya la historia lo juzgará a Mahoma. Claro que sus seguidores lo limpian, ellos dicen, no, Mahoma es un ejemplo de hombre, el perfecto, el hombre que jamás cometió un pecado, jamás ha cometido un error, por lo tanto es un ejemplo de vida. Por eso le imitan, por eso los musulmanes imitan a Muhammad. Si Muhammad mató miles de personas, ellos se alegran y ellos también quieren hacer lo mismo que Muhammad, matar cientos de personas para luego irse al paraíso, porque ahí van a estar sus 72 vírgenes. En el Corán está, dice, ¿no? que aquel que muere por la causa, en el cielo o en el paraíso les encontrarán sus huríes, sus vírgenes, con ríos de vino, en hamacas con sus vírgenes. Tanto es la imaginación humana con tal de ganar adeptos, imagínate, ¿no? Si eso no existe. Bueno,
Entonces las finanzas de Muhammad habrá sido pues el producto de la guerra y después se nombró líder militar, líder político, entonces pues no habrá pasado ninguna carencia, ¿no? Entonces Muhammad no es digno representante o predicador de Dios, de la palabra de Dios, para nada, para nada. Ya, ¿qué más? Ahora pasemos a otro tema. Las frases célebres de cada uno de ellos. Lógicamente, como personajes importantes históricos han dicho cosas célebres, ¿no? Habrán dicho algunas frases que han quedado grabados en la historia. O tal vez han sido frases que sus seguidores lo han atribuido, ¿no? a ellos. Ellos nunca han dicho esa frase, pero sus seguidores lo han atribuido. Entonces las frases que yo voy a decir en realidad no sé si serán o no de ellos, porque en realidad no sabemos. No hay evidencia histórica de la existencia de Buda, no hay evidencia histórica de la existencia de Jesús, pero de Muhammad sí, de Mahoma sí. ¿Ya? Entonces, las frases famosas de Buda. Primero, la vida es un viaje, la muerte es un retorno a la tierra, un retorno a casa. Entonces, la vida es un viaje y la muerte es un retorno a la tierra. Claro, hemos sido tierra y volvemos a ser tierra, y eso está en todas partes, ¿no? Tanto en todo rincón del mundo, cuando uno habla, el momento de la muerte es la tierra te llama, ¿no? Hemos salido de la tierra y volveremos a ser tierra porque los gusanos nos van a comer, ya, eso está bien. Otra, no lastimes a los demás con lo que te causa dolor a ti mismo, es una frase profunda, ¿no? Entonces, ¿a quién no le ha pasado? A veces uno está molesto, amanece mal por el día y por donde estás caminando y se te cruza alguien y ¡pam! Y le insultas, ¿no? Con tal de desahogarte tu rabia. Hay personas así, ¿no? Que a veces viven molestas, amargadas y quieren que todo el mundo también esté amargado. Algunas veces, algún tiempo también a mí me pasó, ¿no? Cuando era joven, cuando tenía menos de 30 años, paraba molesto, así. Si yo estaba molesto, quería que todo el mundo esté molesto, entonces por donde andaba yo paraba incomodando a la gente. No todo el rato, ¿no? Si no había momentos, pero uno tiene que reconocer eso y limpiar, ¿no? Limpiar, tratar de limpiarlo. Es bien difícil limpiar, no es que ya, es un proceso lento, todo de purificación del alma. A veces una vida no nos alcanza para purificar nuestra alma. Como he dicho, ¿no? Una vida no nos alcanza para purificar nuestro espíritu. Tenemos que seguir reencarnando en otros lugares del universo para purificar nuestro espíritu. Eso no es el tema de hoy día, pero lo recuerdo. Otra frase de Buda. El odio nunca es vencido por el odio. El odio es vencido por el amor. Y tiene razón. El amor es la fuerza más poderosa del universo. Es la fuerza más poderosa del universo, porque Dios es amor. Dios creó al universo con amor. Dios sembró amor al crear el universo. Entonces, ninguna fuerza puede ser más poderosa que el amor. Cuando Dios nos insufló la conciencia divina acá, nos insufló... bueno, el amor ya teníamos, ¿no? Porque a todo ser viviente del universo Dios le insuflaba el amor. Cuando Dios nos insufló la conciencia divina, nos insufló muchas otras cosas más, ¿no? El miedo a la muerte y todas esas cosas. Entonces, el amor es la fuerza más poderosa de la humanidad o del universo. Entonces, nunca el odio va a vencer al amor. Puede estar ahí, ¿no? Hay etapas, épocas, pero eso no va a ser el final, ¿no? El final va a vencer el amor y ahí va a ser cuando terminemos nuestra evolución. Otra frase de Buda: alégrate porque todo lugar es aquí y todo momento es ahora. Claro, ellos tienen razón al decir para los budistas, ¿no? Porque ellos dicen que no existe vida después de la muerte, todo es acá. Y acá te iluminas en vida y cuando te mueres no nos interesa qué pasa después de la muerte, ¿no? Son una religión medio atea los budistas. Entonces, alégrate porque todo lugar es aquí y todo es el momento. Alégrate porque todo lugar es aquí y todo momento es ahora. Como que no me convence esa frase. Otro. Todo lo que somos es el resultado de lo que pensamos. Sí, está bien, sí. Lo que tú piensas es lo que se manifiesta, dice, ¿no? O sea, si quieres algo, piénsalo y luego se hará realidad. Sí, estoy de acuerdo con esa frase. Otro, no creas nada por el simple hecho de que muchos lo creen. Créelo después de someterlo a la razón y el dictamen de tu conciencia. Esa es una frase muy poderosa y muy vigente. Nada más a los cristianos, ¿no? Oye, ¿por qué eres cristiano? Porque tu bisabuelo, tu abuelo, tu papá fueron cristianos y tú eres cristiano por generación, por herencia. Entonces yo le digo, oye, ¿y tú crees que ha existido el diluvio universal? Sí, porque está en la Biblia. Oye, ¿te has puesto a pensar de verdad en eso? No quieren pensar, no quieren. ¿Por qué? Porque tienen miedo al pensar. Oye, pues no tengas miedo a razonar, piensa tú. Entonces,
Por eso ellos lo creen porque así le han enseñado. Incluso a mí de niño. Yo de niño, cuando estaba en el colegio, me gustaba refutar en religión, pero me di cuenta que ya le incomodaba al profesor. Le dije, esta me va a jalar. Si le sigo refutando sus creencias así de su Biblia, cuando ya era adolescente, cuando ya tenía 15, 16 años, decía, mejor no le refuto nada porque me va a jalar y mejor yo quiero aprobar el curso, ya después eso no es mi rollo, decía, ¿no? Entonces, por eso, todo lo que nos enseñen hay que someterlo a nuestra propia evaluación, a nuestra propia conciencia. Y si tú estás convencido de que es verdad, tómalo, ¿no? Eso es lo que dice Buda. Por ejemplo, los musulmanes, ellos están convencidos que el Islam es la religión correcta, la religión perfecta. Ellos dicen que el Corán no tiene ningún error y están convencidos de eso, ¿no? Todavía pues hay que predicarles un poquito para que razonen, para que pongan a volar su espíritu crítico, ¿no? Que eso que hacen los grandes intelectuales, ellos son los que razonan y critican, ¿no? Y terminan siendo agnósticos. Yo también pude haber sido agnóstico. Después de haberme enterado de tantas religiones, pude haber sido agnóstico, pero no, yo prefiero predicar la nueva religión, porque yo soy religioso, me gusta creer en Dios, yo creo en Dios, pero yo no estoy obligado a creer en la forma como esas religiones arcaicas de ultratumba nos enseñan. No, pues eso es lo que yo vengo a hacer una reforma religiosa, lo que nosotros venimos a hacer una reforma religiosa. Bueno, ya, es eso sobre Buda. Las frases de Buda son muy potentes, muy profundas. Otras frases de Jesús. Vamos a pasar a las frases de Jesús. Ya. Las frases más poderosas de Jesús son dos, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo. Que ya los ha tomado del Antiguo Testamento, pero le ha dado fuerza, ¿no? Y en función a eso funciona el cristianismo. Otra frase de Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esa frase no me gusta, no me ha gustado, hasta que me puse a reflexionar sobre eso. Antes, cuando era joven, cuando no me enteraba de la religión, me repetían esa frase, sí, yo aplaudía, ¿no? Porque todavía no me había dedicado a filosofar, a hacer teología, a reflexionar. Pero esta es la frase, de verdad, es la mentira más grande, ¿no? Yo soy el camino, dice. ¿Qué camino? Tú eres el camino para ti mismo, Jesús, por favor. Tú no eres Dios. No eres Dios, eres un personaje como tú, como cualquiera. Solamente has sido un rabino, un maestro, un ser con mucha inteligencia y con mucha espiritualidad, un místico, ¿no? Pero eso no es suficiente para que te creas Dios, no. Yo soy el camino, ¿no? Cada uno es su camino de quién, Yo soy la verdad. ¿De qué verdad? Ningún hombre ha traído la verdad en la historia de la humanidad. Ningún hombre que haya venido, que esté ahora o que venga en el futuro va a tener la verdad. Es imposible nosotros tener acceso a la verdad de Dios, a la verdad universal. Ni siquiera sabemos cómo está compuesto el universo, ni siquiera sabemos qué hay más allá de nuestra zona galáctica, ¿no? Apenas nuestros telescopios llegan a apuntar a la otra galaxia, más allá se ve todo borroso y están especulando qué puede haber, ¿no? Esa verdad no lo podemos saber. Con los miles y miles de años de evolución recién conoceremos el 100% del universo. De eso también ya hablé, pero nadie puede tener la verdad de Dios, nadie puede. Dios no se va a hacer presente y va a decir, ¿sabes qué? Míreme, yo soy Dios, acá estoy para que creas en mí, porque si necesito que alguien crea en mí. No, Dios no necesita que creemos que alguien crea en Él. Dios es creador del universo y punto. Nosotros somos quienes tenemos que tratar de llegar a Dios de alguna manera. Dios no se va a hacer presente nunca. Estaba pensando, decía, ¿qué pasa si Dios se hace presente? Dice, se presentó en tal época, entonces ahí está Dios, mira, y ahora ya es Dios, y ahora ya sabemos que Dios existe, ¿no? ¿Cómo es? Entonces, la gente ya no le va a hacer caso a su presidente, a su emperador, a su rey, ya le va a hacer caso directo a Dios, se van a saltar, ¿no? ¿Para qué vamos a hablar con el payaso si podemos hablar con el dueño del circo que es Dios? Entonces, todas las huelgas se van a armar en contra de Dios, ¿no? Y reclamándole porque se apareció. No, Dios nunca se va a dar a conocer. Nosotros tenemos ese camino, tenemos a través de la evolución algún día nos acercaremos más a la verdad de Dios. Ningún hombre tiene la verdad, absolutamente nadie, ni nunca jamás va a tener la verdad. La verdad de Dios es exclusiva de Dios. Para saber la verdad de Dios hay que conocer todas las dimensiones del universo. Estamos en la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, hasta la octava, donde está Dios. Imagínate, ¿cómo vamos a saber esa verdad?
Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿De qué vida? ¿De qué vida? Claro, él decía, pues no, quien cree en mí va a tener vida eterna, ¿no? Pues no existe vida eterna de forma carnal. La vida eterna en el mundo espiritual de donde hemos bajado es de forma espiritual. No hay forma carnal ahí, ¿no? Con hueso, con ropa, con zapatos. No. Es espiritual, porque nosotros hemos bajado del mundo espiritual. Entonces, esa frase de Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, está mal. No. Tiene que reformarse eso, tiene que dejar de tener validez esa frase, porque, como lo vuelvo a repetir, es un error tremendo. Otra frase de Jesús: conoce la verdad y la verdad te hará libre. Acabamos de hablar sobre la verdad. No, nadie conoce la verdad. Tú puedes conocer tu verdad temporal, tu verdad de tu nación, de tu forma como vive tu país, ¿no? Tu verdad personal, de tu trabajo, de tus amigos. Esas verdades las puedes conocer, ¿no? Que alguien te está robando, está siendo corrupto, tu gobernante, ¿no? Esa es tu verdad, pero las verdades absolutas de Dios nadie lo puede conocer. Entonces Jesús también estuvo equivocado en decir esa cosa. Otra frase de Jesús: no hay más dicha en dar que en recibir. Esa frase también más o menos, ¿eh? No hay más dicha en dar que en recibir. Entonces, ¿qué? Todo lo que tengo vamos a regalarlo a la gente. ¿Y con qué nos quedamos? Con nada. Vamos a esperar que a nosotros nos regalen. Es muy contrario a la enseñanza de los judíos. Los judíos dicen: primero ayúdate a ti mismo, y cuando estés en condiciones de ayudar a los demás, sal a ayudar. Entonces, eso me parece a mí un poquito más lógico, más humano, ¿no? Entonces, tú estás apenas con tu día a día, y tienes que, de lo poco que tienes, repartir a otro. No. Entonces, la idea es, no es que esté mal esa frase, sino que hay que saber, ¿no? Hay que saber, la ayuda tiene que ser comunitaria, organizada, llegar a los pobres, llegar a los que más necesitan, pero de una manera más organizada, y que poco a poco se va a lograr. La pobreza poco a poco se va a ir disminuyendo, ¿no? Otra frase de Jesús que dice: no acumulen riquezas en la tierra, amontonen riquezas en el cielo, ¿no? Como glorificando la pobreza, ¿no? Y de eso se aprovechan los líderes religiosos. Dicen: no, oye, ¿para qué vas a acumular riquezas en la tierra? Dámelo a mí, que yo soy representante de Dios, y yo voy a acumular por ti la riqueza en el cielo. No acumulen riqueza en la tierra, amontonen riquezas en el cielo, ¿no? Esa frase no está bien, ¿no? Nosotros somos seres carnales, materiales. Hemos nacido hemos sido creados para estar pegados a la materia, al mundo. Entonces, por lo tanto, acumular bienes materiales es necesario para nuestra subsistencia. El problema está en acumular demasiado y aprovecharse, eso no. Entonces, es bueno acumular las cosas que necesites para tu existencia, y eso está permitido, y nosotros lo permitimos, ¿no? Que puedas acumular lo que necesites, y cuando te sobre, apoya al que necesita. El problema es que la gente dice: ¿cuánto es lo suficiente para mí, no? ¿Cuánto es? Entonces quieren seguir acumulando, y ellos nunca es suficiente. Entonces se sienten pobres, y al que lo ven miserable igual no lo apoyan, porque sienten que que les falta. Eso también es un problema que poco a poco se tiene que ir corrigiendo, y eso se va a corregir con la evolución. Eso no se corrige de la noche a la mañana. Otra frase de Jesús: no diga mira, ahí está, porque el reino de Dios está dentro de nosotros. El reino de Dios está dentro de nosotros. Sí, estoy de acuerdo, sí. Para que tú te salves, eres tú y Dios, nadie más. Se me está pasando la hora. Frases de Mahoma. Las frases de Mahoma más eran a adorar a Alá, un solo Dios, que Él es el máximo, un hombre mejor que Él no existe, porque Él es el último profeta de Dios. También se creía pues el súper, ¿no? Ya, algunas de sus frases son: las acciones se juzgan por la intención que las motiva. ¿Ya? ¿Está bien? Las acciones se juzgan por la intención que lo motiva. Si lo habrá dicho Mahoma también, de repente le han puesto en su boca. No causen daño ni devuelvan daño. No causen daño ni devuelvan daño. Ya, imagínense, y él causó mucho daño matando gente, ¿no? No practicaba lo que predicaba. Alimentar al hambriento y saludar con palabras de paz a quienes conoces y a quienes no conoces. Ya se dice que Mahoma era bueno, que lo que ganaba en las guerras lo compartía con los demás. Habrá que creerle. Un verdadero creyente es aquel que con quien los demás se sienten seguros. Un verdadero creyente es aquel con quien los demás se sienten seguros. Ya, también está bien, me gusta. Parte de la buena observancia del Islam consiste en dejar de lado lo que no nos concierne. Ya, está bien. Es una frase universal para todos.
calza en todas las religiones. Dios es puro y no acepta nada que no sea puro. Dios es puro y no acepta nada que no sea puro. Eso está mal. Dios es puro, nosotros somos impuros. Entonces, nuestras alabanzas a Dios son como seres impuros. Y Dios le gusta, se regocija cuando un ser impuro trata de purificarse. Nosotros al alabar, a rezar a Dios, tratamos de purificar nuestro espíritu. Esa frase está mal, no me gusta. Otro, el siervo se acerca más a su Señor durante la postración en la oración. Por eso los musulmanes oran 5 veces al día. ¿Qué tanta oración 5 veces al día? Están ahí arrodillados con la cabeza besando el piso. No, eso no es necesario. Hay que reformar todas esas costumbres arcaicas. Los musulmanes todavía hacen sacrificios. Los sacrificios de animales, los 5 veces al día. Rezar mirando a la Meca, porque la Meca es el centro del universo. ¿Qué tu Meca? La Meca no es centro de nada. La Meca va a pasar a ser un sitio arqueológico. Ya se va a visitar, pero como sitio arqueológico, no como lugar de religión, ¿no? Porque la religión va a cambiar totalmente. La reforma islámica se viene. Y nosotros tenemos que traer la reforma islámica, la reforma cristiana, la reforma budista, la reforma hinduista, judaísmo, los judíos que se creen pueblo de Dios, pueblo escogido. Los judíos dicen que ellos son los únicos descendientes de Dios y que todos nosotros somos descendientes de cualquier cosa menos de Dios. Por eso dice que cuando Adán y Eva fueron expulsados del paraíso a la tierra, ellos se mezclaron con el común de las personas, ¿no? Entonces de ellos, de esa rama vienen ellos, los judíos, que son los puros, los únicos, los perfectos. Nosotros somos los goyim, los cerdos para ellos. Eso tiene que cambiar, señores judíos, eso está mal. Cuando ustedes predican eso, traen odio, generan odio. Cuando ustedes dicen nosotros somos descendientes de Adán y ustedes no, ya ustedes son cualquier cosa menos descendientes de Adán y Eva, eso no es que nos va a generar que nosotros les adoremos, los exaltemos, los glorifiquemos, no, genera un efecto distinto, genera odio, resentimiento. Entonces, cada vez que ustedes repiten esas frases, están generando odio. Tienen que mezclarse con todos somos hijos de Dios, todos hemos bajado del mundo espiritual, ya a la tierra, sin importar cómo eres, dónde eres, nada de eso. Bueno hermanos, aciertos y desaciertos de esos grandes personajes, de Buda. El acierto de Buda fue que, para mí entre los 3 Buda es el superior, tanto a Jesús como a Muhammad, a Mahoma. El acierto de Buda es que él dijo, tú mismo eres, ¿no? La salvación eres tú mismo eres responsable de tu salvación, de llegar al nirvana. Su acierto, las 4 nobles verdades, las 4 nobles verdades es profunda. Sobre todo las 2 primeras verdades, la primera y la segunda noble verdad, esas son profundas, esas son eternas, esas verdades. El día que el humano logra vencer el ego y el deseo, recién ahí vamos a llegar al verdadero comunismo y a la verdadera evolución. Ya, algún día llegará eso, ¿no? Algún día las 2 primeras nobles verdades de Buda serán universales, ¿ya? Y eso no se le puede quitar el mérito a Buda. Después se dedicó a dar consejos superficiales, no quiso responder cuando alguien le preguntaba sobre Dios, sobre vida después de la muerte. Buda no quiso responder. Ya, eso fue el acierto de Buda. Ya, ahora, el desacierto de Buda. El desacierto de Buda fue que no reconocer a Dios. Si Buda hubiese aplicado sus 4 nobles verdades, pero reconociendo la existencia de un ser supremo creador del universo, Buda ahorita hubiese sido universal para la eternidad. Pero Buda no reconoció la existencia de Dios, solamente dejó sus 4 nobles verdades y el camino a la iluminación, ¿no? Entonces, para eso fue el gran desacierto de Buda. ¿Qué le costaba a Buda reconocer? Sabes que no sé cómo es Dios, no sé dónde está Dios, pero alguien tuvo que haber sido responsable de toda la creación del universo. Y no sé dónde está, pues no sé, nunca lo hemos visto a Dios, ¿no? Entonces, pero si existe algo es porque tuvo que haber tenido una causa primera. Entonces, Buda me imagino que pensó, meditó, reflexionó en eso, pero dijo, mejor me quedo callado porque lo considero que no es necesario. Porque Buda, como era rebelde, él le quería dar la contra en todo a los hinduistas. Si los hinduistas se decía que existe Dios, Buda decía, no existe Dios. Entonces, por su rebeldía, Buda no quiso reconocer a Dios. Pero en su corazón, me imagino que sí, por dentro decía que alguien tuvo que haber creado el universo. Pero Buda no quiso reconocer. Eso fue su desacierto de Buda.
Ahora pasemos a Jesús. Los aciertos de Jesús. Los aciertos de Jesús son dos aciertos grandes, ¿no? El amor a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo. Esos son los dos aciertos universales. Ya lo dije, lo vuelvo a repetir. El desacierto de Jesús fue glorificarse como Dios encarnado en la tierra. Eso es, me imagino que por problemas, no quiero decir que Jesús tenía problemas mentales, pero me imagino por algún desarrollo mental, ¿no? Que él mismo se glorifique como Dios, demasiada megalomanía, lo que dicen, ¿no? Un ego totalmente elevado. Habrá sido genio, pues, se habrá considerado genio y habrá dicho nadie como yo en la historia. Bueno, eso fue el desacierto de Jesús. También el desacierto de Jesús fue glorificar la pobreza, porque Jesús vino a traer pobreza. Y gracias a Jesús pura pobreza por donde vayamos, ¿no? Entonces, porque Él dijo glorificado a los pobres, ¿no? Es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico entrar al reino de los cielos, ¿no? Como quien decir, si quieres entrar al reino de los cielos tienes que ser pobre. No, hermanos, no. Eso está mal. Por eso es lo que se han aprovechado durante 2000 años esos líderes religiosos para saquear y decirte cuanto más pobre mejor, porque tienes más derecho de entrar al cielo que el millonario que está ahí. No, ya dije, nosotros somos seres materiales y tenemos que llenarnos de cosas materiales, terrenales, porque lo necesitamos los bienes materiales medidamente, en una proporción media, ¿no? Lo que necesitemos. ¿Qué más decía Jesús, no? Deja todo y sígueme. Cuando un millonario dijo, Señor, ¿qué puedo hacer para entrar al reino de los cielos? Tú eres millonario, vende todo lo que tienes o repartes a los pobres y sígueme, ¿no? Sígueme. Y ya ahí el Señor va, reparte todo a lo que tiene a la gente y le sigue a Jesús. ¿Y de qué vive? ¿De qué come el Señor? De la mendicidad, de la propina. No, pues no. Alguien tiene que cuidar los animales, alguien tiene que cuidar de la familia, alguien tiene que llevar el sustento a los niños, al hogar. Entonces, el mensaje tenía que haber sido, ¿sabes qué? Cree en Dios, vive una vida correcta y dedícate a tu familia, a llevar el bien con tus hermanos, ¿no? Si eres carpintero, trabaja como carpintero para el bien de tu familia. Si eres empresario, trabaja como empresario para el bien de tu sociedad y tu familia. Hace el bien, ¿no? Trabaja con amor. Ese es el mensaje que tenía que haber dicho Jesús. No, ¿sabes qué? Bota todas tus cosas, abandona todo y sígueme. ¿Y ahí de qué como? Por el aire. No, pues, no. Ya, por favor. Ahora, aciertos y desaciertos de Mahoma. Mahoma, su acierto fue pues decir que hay un solo Dios universal. Ese es su acierto máximo de Mahoma y eso es respetable por eso. Mahoma se le tiene que respetar por ese acierto que dijo. ¿Ya? Y su desacierto fue pues creerse en el súper, ¿no? Y su desacierto fue expandir su religión por la muerte. Se dice que los árabes de esa zona, toda esa gente son belicosos, son hombres de guerra, viven en guerra y van a morir en guerra, ¿no? Pero Muhammad tuvo que haber cambiado eso. Él tuvo que haber expandido su religión por la palabra, por las enseñanzas, no matando gente. Entonces eso fue el desacierto de Muhammad. Predicar su religión cortando cabezas. Al que no aceptaba su religión, muerto. Eso lo dejó como enseñanza a sus seguidores y hasta hoy en día los musulmanes dicen que solamente con la espada vamos a gobernar la humanidad. Ellos quieren que todo el mundo sea musulmán. Todo el mundo va a ser musulmán. Nunca jamás Muhammad va a ser aceptado en todo el mundo porque fue un criminal, un pedófilo. Ya hay que decírselo como es. Hay que traer la reforma islámica. Si nosotros creemos en Alá, yo siempre he predicado un solo Dios universal, como se llame Dios, Alá, en cualquier idioma que como se llame Dios, Alá, eso es lo que nosotros predicamos. Y la reforma islámica es esa, ¿no? Es esa. La religión empieza con tu entrega a Dios, con tu comulgación con Dios, y la religión termina cuando terminas de orarle a Dios. Eso es la religión. La religión es simple, está dentro de ti, la religión eres tú. Tú te entregas a tu corazón y tu oración a Dios. Eso es hacer religión. Terminas de orarle a Dios, terminó la religión y otra vez comenzará la religión más tarde, al día siguiente, cuando te comulgues con Dios. Cualquier otra cosa no es religión. Toda cuestión es corporativa, jerárquica, que intervenga ¿cómo se llama? El gobierno teológico, la guerra, la política, que lo mezclen con religión, eso no es religión y tiene que desaparecer. Hagan su política, hagan su política, sus negocios, pero no usen a Dios.
No se usa a Dios para hacer nada pues, de cuestiones terrenales del hombre. Repito, a Dios, a la religión, no se usa para hacer nada de cuestiones terrenales, no política, no guerra, no organizaciones, no jerarquías, no propiedades. La religión, como repito una vez más, es tu entrega personal hacia Dios, tu rezo. Cuando tú entregas tu espíritu a Dios en el tiempo que tú desees y la cantidad de tiempo que tú desees, las veces que tú quieras, eso es religión. Nada más. Todo lo demás no es religión. ¿Ya? Ustedes recen a Dios, interiorícense, entréguense a Dios y listo. Curen su espíritu, su alma, purifiquen su espíritu para que puedan tener la oportunidad de regresar algún día al mundo espiritual de donde hemos bajado. Eso es la religión, hermanos. Bueno, hermanos, ya para terminar, he hablado sobre esos tres grandes personajes. Mal que bien, ellos han cambiado la historia de la humanidad y han contribuido a nuestra evolución. Con las enseñanzas de Buda, la humanidad ha evolucionado. Con las enseñanzas de Jesús, la humanidad ha evolucionado. Con la idea de un solo Dios universal, el mundo islámico también se ha evolucionado. ¿Ya? Hay que tener cuidado. Es tiempo de unificar las religiones, es tiempo de tener una forma unificada de ver a Dios a nivel universal mundial, porque ya estamos a puertas de llegar a Marte, de llegar a otros planetas. Y la vez pasada me crucé con un cristiano y le dije, oye, ya vamos a llegar a Marte ya acá en unos años, y el astronauta, el primer hombre que pise a Marte va a ir con su Biblia, va a ir predicando la palabra de Jesús a Marte. Si habrá marcianos también, de repente no hay nada, ¿no? O a cualquier lugar en el futuro, a cualquier lugar donde vayamos. Si es un musulmán, el primero que llega va a ir con su Corán ahí a predicar a otros planetas. No, pues no, entonces ya estamos cambiando de época, necesitamos una nueva religión unificada que nos ayude a ingresar a la nueva era, ¿no? La era espacial, de la conquista espacial. Ya cuando nuestros descendientes estén ya en el futuro, ya van a ver la Biblia, el Corán y todos esos libros sagrados que hoy generan guerra, muerte, pobreza. Esos libros van a ser vistos como libros de sabiduría antigua, ¿no? Como nuestros antepasados creían el universo en Dios. Ya no van a ser venerados como palabra de Dios, sino va a ser como libros de cómo nuestros antepasados creían y concebían al Ser Supremo, al Dios Eterno. Así van a ser vistos esos libros, hermanos. Bueno, ¿es mejor creer en las enseñanzas de un solo hombre o la de un pueblo? Estaba pensando, digo, oye, ¿es mejor creer en la verdad de una sola persona o creer en las verdades de varios sabios de todo un pueblo? Entonces yo dije, no, pues no, es mejor creer en las enseñanzas de todo un pueblo. ¿Por qué? Porque las enseñanzas de un pueblo son escritos de varios sabios. Recolección de la sabiduría antigua, de nuestros antepasados, de la sabiduría milenaria, que perduran y que son válidas por siempre, son válidas hace 10.000 años, son válidas ahora y serán válidas en el futuro. Esas enseñanzas que nos han traído nuestros antepasados, esas son sabiduría universal. Es mejor creer en las enseñanzas de un pueblo, como por ejemplo, no estoy diciendo que es la verdad, sino por ejemplo las enseñanzas de un pueblo judío, ¿no? Es recolección de varios sabios. No estoy diciendo que el judaísmo sea la verdad, pero por lo menos es recolección de varios sabios y varios escritos que nos trae sabiduría. Leer la Biblia te da mucha sabiduría, porque tú entiendes cómo fue nuestros antepasados hace 3.000 años, te da mucha sabiduría leer la Biblia. Igualito, el libro de los Vedas, de los hindúes, ha sido escrito por sabios. No se sabe quién ha escrito, pero ha sido escrito por sabios. Y son libros que tienen mucha sabiduría. Por eso la religión del hinduismo y la religión del budismo son las religiones madres de nuestro planeta Tierra. Y partiendo de eso es lo que nosotros tenemos que avanzar y crear o reformular las religiones. Partiendo de esas dos religiones madres, del hinduismo y del judaísmo, nosotros vamos a traer la reforma religiosa que se nos avecina la reforma religiosa, hermanos. Muchísimas gracias por estar hasta acá y ya nos veremos en otra oportunidad. Chao.